Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Vamos ya a esta segunda parte del programa La Pica en Flandes y vamos a tratar un par de asuntos que creemos que tienen gran interés. Don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, va a hablar de la guerra civil en Mozambique y yo en la última parte de esta segunda parte hablaré de la cuestión de los submarinos nucleares británicos en Gibraltar. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues quería comentar de un tema, porque recientemente se ha hablado mucho en España sobre el racismo por los insultos dirigidos a un jugador de fútbol, lo cual es reprobable. Pero hay un racismo menos evidente, más desapercibido y más hiriente, que es el racismo del desinterés y desprecio, y que lo hay hasta en las guerras. Todos oímos hablar y vemos mucha información sobre la guerra en Ucrania. Todos los países se han volcado en ayudar al gobierno de Kiev con múltiples ayudas para poder resistir la invasión rusa, y está bien que se ayude al agredido. Pero ¿se sabe cuántas guerras hay en África? ¿Se sabe qué conflictos hay allí vivos y qué saldo ofrecen de muertos, desplazados y penuria económica para los países que lo soportan? Que no nos importan porque son guerras de negros, porque es que apenas se encuentra información en los medios y hay que recurrir a fuentes especializadas y solo cuando se produce alguna gran barbarie entonces es noticia. Pero bueno, aquí no somos racistas y vamos a comentar a nuestros oyentes conflictos que hay en África, un continente que presenta una gran importancia estratégica por varias cosas. Una, África es una importante fuente de materias primas, especialmente minerales, muy utilizados actualmente para las nuevas tecnologías. África posee ella sola más de 60 tipos diferentes de minerales y contiene un tercio de todas las reservas minerales del mundo. Tiene, por ejemplo, un 90% de las reservas de platinoides, 80% del coltán, 60% del cobalto, 70% del tántalo y 40% de las reservas auríferas. Mientras que Occidente está reduciendo su presencia en África, se está incrementando la presencia de China, con cada vez mayor peso económico en la región y en la explotación de sus recursos, así como la de Rusia, que se acompaña también de presencia militar a través de compañías militares privadas, como la Wagner, de la que hemos estado hablando en anteriores programas. Y después, África tiene una importante población musulmana en la cual crecen los movimientos extremistas de corte yihadista en numerosos países desde el norte al sur del continente. Vamos a comenzar hoy hablando por el conflicto más lejano a nosotros, la guerra civil en Mozambique. Mozambique está en la costa del Océano Índico, tiene una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados, con algo más de vez y media España, y una población cercana a los 32 millones de habitantes. Es un país pobre, con una renta per cápita inferior a los $450. Colonizado por los portugueses desde que a comienzos del siglo XVI instalaran asentamientos permanentes en la costa en su camino hacia la India, tras su independencia en 1975 vivió una guerra civil hasta 1992 por su conversión en República Popular Comunista. En 1994 se celebró sus primeras elecciones multipartidistas y desde entonces es una república presidencialista estable. Como característica de su época de República Popular, tanto en su escudo como su bandera, figura el fusil Kalashnikov AK-47. Su principal religión es el cristianismo, con minorías de religiones tradicionales e islam. Este último es más fuerte en la zona norte que limita con Tanzania, país musulmán. Bien, la guerra civil se centra precisamente en la región del Cabo Delgado, que ocupa la costa en la parte norte de Mozambique, limitando con Tanzania y con importante población musulmana. Dentro de la ya pobreza del país, es una de las regiones más pobres, pero en la cual se han encontrado importantes recursos de gas, que pasaron a ser explotados en concesión por la compañía francesa
total. Pero los beneficios de estas explotaciones no llegaban a la región, yendo a parar a la clase política y las empresas extractivas. Se creó un descontento que fue canalizado por sectas musulmanas enfrentadas a las autoridades religiosas tradicionales conocidas por Al-Shabaab, que posteriormente se han ido vinculando al Estado Islámico. El inicio del conflicto se produce en octubre de 2017 con el ataque por parte de insurgentes a 3 comisarías, ataques que continuaron en los meses siguientes, sumando la población civil a sus objetivos. Lograron tomar la población de Mocimboa de Praia, en la costa, que convirtieron en un punto clave en la ruta de la droga desde Asia hasta Europa o Estados Unidos, lo cual les ha dado importantes recursos para financiar la lucha. Como ya he dicho, Al-Shabaab se ha ido progresivamente acercando al Estado Islámico, siendo actualmente su franquicia en el sureste de África. Sus fuerzas se estiman en unos 4.500 efectivos, de ellos 2.000 combatientes armados, principalmente de la región, pero también han utilizado esta financiación de la que hablamos para reclutar combatientes experimentados de Tanzania o Somalia. El ejército mozambiqueño es bastante inefectivo, corrupto, implicado en actividades ilícitas y a veces llegando a colaborar con los insurgentes, no logrando, por tanto, erradicar la guerrilla, por lo que el gobierno tomó la medida de recurrir a compañías de mercenarios. Como ya comentamos, eligió al grupo ruso Wagner, pero que falta de apoyo eficaz local, acabó abandonando el trabajo. Fue sustituido por una empresa, PAG, formada por un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas de Rodesia, pero con un cometido distinto, pues solo actúa desde el aire prestando apoyo aéreo, pero no como infantería. Contaba una flota inicial de 4 helicópteros y 5 aviones. Con mayor experiencia en la zona y con otra misión distinta, ha conseguido una mejor colaboración de las Fuerzas Armadas de Mozambique, habiendo entrenado unidades de la policía para actuar en colaboración con el apoyo aéreo. Un crecimiento de la intensidad de conflicto se produjo en marzo de 2021 con el ataque a la ciudad de Palma, de unos 25.000 habitantes, en la costa al norte de la provincia, lo cual dio lugar a una semana de terror. Comenzó el miércoles 24 de marzo con el ataque de 100 milicianos a instalaciones del ejército y de policía en la ciudad y el corte de las líneas telefónicas, logrando el control de la ciudad al día siguiente. Unos 190 trabajadores extranjeros, principalmente los dedicados a la extracción de gas, se refugiaron en un hotel en las afueras, de donde 20 fueron rescatados en helicóptero. El viernes se organizó un convoy de 17 vehículos en el cual intentaron escapar unas 60 personas, que cayó en una emboscada perdiéndose en contacto con 10 de los vehículos, que desaparecieron. El hotel en el cual quedaban unas 100 personas fue asaltado y quemado. El sábado, y una imagen de lo sucedido en Dunkerque hace años, una flotilla de embarcaciones civiles rescató a las miles de personas de la ciudad que habían huido hacia las playas. Posteriormente, el domingo se evacuó al personal de las instalaciones de gas de Total, que estaban situadas en un campo a 10 kilómetros al sur de la ciudad, y la policía y el ejército que cubría las instalaciones se desplegó en Palma para combatir a los rebeldes. Se iniciaron operaciones de rescate de supervivientes y búsqueda de cuerpos, en las cuales llegó incluso a participar una unidad del SAS británico llegada desde Kenia. Supervivientes de la ciudad huyeron, llegando hasta la capital provincial 300 kilómetros al sur. Y el viernes 31 de marzo, una semana después, los insurgentes todavía controlaban una parte de la ciudad con los edificios gubernamentales y bancos. La principal consecuencia de esta batalla fue la internalización del conflicto y la llegada de apoyo militar exterior al gobierno, lo cual debilitó la actuación de los rebeldes. Así, en la zona de mayor actividad, se ha desplegado en julio de 2021 una fuerza de 1.500 hombres de las Fuerzas Armadas de Ruanda, con el objetivo de luchar contra el Shabaab y formar a las fuerzas mozambiqueñas,
garantizando la seguridad de la explotación de gas natural. Según las fuentes oficiales, el coste de esta fuerte es financiado por Ruanda, pero está claro que tiene otras fuentes de financiación que no han sido desveladas. Y en las zonas limítrofes se ha desplegado otra fuerza multinacional con tropas de 8 países africanos, denominada en siglas SAMIN, con 750 efectivos, con la misión inicial de terminar el conflicto armado, que posteriormente ha sido modificada a pacificación. Con estas intervenciones se ha debilitado al grupo terrorista, sin embargo los ataques, aunque en menor escala, continúan y aún no hay paz en la región, creciendo la intensidad de los ataques contra objetivos cristianos. El conflicto registra más de 1.300 muertos y más de 700.000 personas desplazadas de sus hogares en la región. Y bueno, esta es una visión de una guerra en África. Pues muchísimas gracias, don Fernando. Queridos miembros de la mesa, señores generales, ¿quieren aportar algo al particular? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, don Fernando, como siempre, por dar visibilidad a ese otro racismo que no se menciona, como bien ha señalado al comienzo de su intervención. Mucho Vinicius y mucho que somos España un país racista y hay países que están sufriendo el expolio de África de todas sus riquezas por parte de las empresas multinacionales de toda la vida y aquí nadie dice nada, vamos, es increíble. En fin, y encima nos reprocha a nosotros, como en el año 1898, cuando hundieron el Maine los yanquis, decíamos que los racistas éramos nosotros y habían exterminado a los indios. Es una cosa tremenda. Pero bueno, es lo que hay. Pues muchísimas gracias, como siempre, don Fernando, por ilustrarnos en una cuestión, yo creo que verdaderamente interesante, que tiene que ver con la historia más de ese continente tan desgraciado de África y ojalá pues se consiga liberar de una vez por todas. Y ahora ya como en esta segunda parte valga la redundancia, voy a explicar muy brevemente una cuestión que yo creo que es interesante desde un punto de vista de lo que es la seguridad nacional de España, ¿no? Porque es un tema además que no se menciona en los medios generalistas, como tampoco se retransmite el desfile de las Fuerzas Armadas. Aquí simplemente lo único que nos ofrecen, salvo honrosas excepciones, de mi amigo Iker Jiménez, al cual de vez en cuando voy, salvo eso, el resto de lo que ofrecen las televisiones privadas es completa basura. O sea, es telebasura, zafia, o sea, realmente, ojalá algún día llegue aquí un gobernante de España que directamente nacionalice los canales y volvamos a una época donde realmente pues había una cierta patriotismo en la televisión. Pero bueno, dicho lo cual, es el tema de los submarinos nucleares en Gibraltar. Y para ello, pues voy a compartir un hilo que creé la semana pasada a este respecto. Lo tienen ustedes aquí ahora mismo en la pantalla. Yo creo que es interesante, pues porque, digamos, lo que he hecho ha sido, bueno, lo que es un hilo con distintos enlaces y destacando sobre todo el riesgo que sufre España y los españoles de seguridad nacional y también de salud pública, ¿no? Con respecto a los submarinos británicos en Gibraltar. Ahora mismo, en esta semana pasada, ha entrado un submarino que es una auténtica chatarra nuclear, que es el submarino que se llama Triunfo, y que forma parte de una serie de submarinos, se llaman los Trident, del cual salió un informe en el Parlamento Europeo filtrado, ellos mismos lo filtraron, diciendo que los submarinos de esa clase, Trident, pues eran potencialmente vulnerables a accidentes fatales. O sea, realmente, o sea, no se puede ser más sutil, ¿no? A la hora de medir un poco las consecuencias que tendrían esos reactores que parece ser que son de muy mala calidad y muy mal resultado. Esta es la primera noticia que pongo al respecto. Y este tipo de submarinos están constantemente parando en Gibraltar, no solamente los británicos, sino también los estadounidenses. De hecho, hay un think tank estadounidense de índole conservador, que es el The Heritage Foundation, donde dice que se ha convertido en el lugar habitual de reparación de submarinos estadounidenses, que pasan por la zona. Es así, o sea, parece que, digamos, que llegan allí pues de visita turística o que la
la flota, o sea, la tripulación se va a descansar, nada más lejos de la realidad. O sea, es que los están reparando de una forma abiertamente descarada, ¿no? Y cada vez más, desde el año 2001 han entrado 100 submarinos nucleares en Gibraltar, ¿no? En el segundo hablo de, bueno, la costumbre que tenían los británicos de echar la basura nuclear al mar, a los océanos. Yo lo recuerdo bien de niño, esos programas donde se veían grandes buques de mercancías y se les veía constantemente tirando bidones. No sé si alguno de ustedes tienen ese recuerdo, yo me acuerdo perfectamente. Les echaban cemento y esto lo han estado haciendo hasta los años 90, ¿no? Y además es que recuerdo que los echaban de frente a las costas de la isla de Hierro y frente a las costas de Galicia. ¿Eh? O sea, una cosa, encima nos echaban a nosotros su chatarra nuclear, ¿no? Aquí en el segundo correo de este hilo hablo del traslado que está llevándose a cabo de forma solapada, de forma progresiva, de forma silenciosa. Además, pongo ahí en el enlace, ahí verán el enlace, como digo, exclusiva. Los submarinos nucleares Tridentes van a ser movidos a Gibraltar. ¿Cómo los están trasladando? ¿Por qué? Porque la base principal que tiene el Reino Unido está en Escocia. Y este es el principal argumento político que tiene el Partido Nacionalista Escocés para, digamos, salirse del Reino Unido. Es que no quieren, digamos, bases de submarinos nucleares porque bien que se conocen los escoceses lo que conllevan, ¿no? Este es como el tercer ítem de este hilo que estoy haciendo. El cuarto hablo de, bueno, un accidente que hubo en el 2016 entre precisamente Gibraltar y Ceuta, justo en la mitad del estrecho de Gibraltar, entre un submarino británico nuclear, el HMS Ambush, y un petrolero noruego, por el cual el submarino quedó la torre seriamente dañada y fue reparada. Él lo llama en el muelle Z, que viene aquí en la foto, el muelle Z, este es el muelle de Gibraltar. Y bueno, pues, en fin, habría que recordar que en el 2001, cuando pasó lo del Tireless, que venía ya desde el Mediterráneo Oriental perdiendo líquido atómico, líquido nuclear, intentó entrar por primera vez, intentó entrar primero en la base en Nápoles, en la base de la OTAN, y directamente los italianos le dijeron que se fueran o que lo cañoneaban. Y se vino a España y estuvo con Aznar en lo que es en ese periodo de mayoría absoluta, estuvo un año ahí reparando y no permitieron el acceso a los técnicos de energía nuclear españoles. Y el Consejo de Seguridad Nuclear español daba por buena toda la información que recibían del Reino Unido. Es una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en el punto 5 habla de que España carece de un plan de seguridad y emergencia nuclear para el campo de Gibraltar. Y aquí viene con la contestación del CSN, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Esto es especialmente grave porque, claro, Gibraltar, la colonia, lo tiene, y lo tienen todas las bases donde hay submarinos nucleares en el Reino Unido. Pero aquí en España, pues debe ser que pensamos, el alcalde de Algeciras o el alcalde de la línea Concepción, que digamos, si hay una explosión nuclear, pues que se va a parar en la verja. Deben pensar que las cosas funcionan así. Verdaderamente dramático que no se informe a la opinión pública española, ¿no? Bueno, hay más accidentes. Luego aquí, en el ítem número 7, habla de que, que los submarinos nucleares británicos pierden residuos nucleares allí por donde pasan. Además, es que esto está sacado de un informe precisamente de la propia Royal Navy, y aquí extraigo un pantallazo y donde ahí viene la terminología, que es LLW, que es Low Level Nuclear Waste. Es que están perdiendo en pequeñas cantidades y ahí están en Gibraltar siendo reparados. Bueno, pues nada. Aquí luego, por ejemplo, se menciona como, por ejemplo, el Triumph está fuera de uso, de su vida útil. Lo han extendido hasta el 2025 de una forma artificial, porque la Royal Navy está que se hunde, está cada vez fatal. O sea, realmente, y todo lo que hacen es prolongan y luego, pues, y nos lo meten aquí a Gibraltar, ¿no? Bueno, luego otra cosa también muy, muy extraña es que ahí se suceden crímenes, asesinatos, borracheras, porque viven en unas condiciones de máxima fatiga, de fatiga extrema. Entonces ahí puede suceder cualquier cosa. ¿Qué más? Luego es interesante también destacar a nuestra audiencia que en el 2017 intentaron hacer la última prueba de un lanzamiento de un misil balístico nuclear desde un submarino de estos, de la chatarra británica, que estaba en medio del Atlántico, y casi le envían el misil
nuclear casi se lo envían a Florida. O sea, y además que esto está sacado de... A ver, le voy a dar aquí. Esto está sacado además de información de ellos mismos, ¿no? Aquí viene el enlace y luego, bueno, fue un terremoto político. Y dijeron, joder, o sea, ¿qué es esto? Que hacen un simulacro y le van a tirar un misil a Estados Unidos. Es una cosa, o sea, que hay un gran peligro, ¿no? Luego una cosa también interesante que conviene destacar en el ítem 12 es que arreglan los pernos de los reactores nucleares con pegamento superglue. Esto ha salido en prensa británica. Por supuesto, la prensa española no dice nada. Es decir, que arreglen los pernos de sus reactores nucleares con pegamento doméstico de una medida en fin. Bueno, y básicamente es esto, señores. La verdad es que es bastante preocupante. Y bueno, hemos puesto ahí ese hilo y nada, simplemente cederles la palabra pues, si quieren hacer algún comentario. Nos quedan un par de minutillos. Sí, yo quería comentar que me parece muy importante que se denuncien este tipo de cosas y la falta de información de la opinión pública es muy seria, pero creo recordar que hablabas también en algún hilo de la falta de un plan de seguridad, ¿no? Un plan de alerta y porque, bueno, pues nos conformamos con utilizar el sistema de gestión de crisis, los planes civiles de emergencia a base de la lista de respuestas, ¿no? Que se pueden dar, pero aquí se trata de un tema muy peligroso cuyas respuestas son de difícil calado. Entonces debería haber un plan, que no sé si lo hay, un plan de seguridad para el estrecho, en el que incluya, por ejemplo, mediciones de radiactividad, por si hay pérdidas, como estás mencionando, de residuos, pues se podría detectar, o incidencia en la población, en la salud de la población, de la situación de estas pérdidas ¿no? de elementos radiactivos. En fin, que se podrían contemplar muchas cosas, tener indicios y alertas de lo que puede estar ocurriendo y el daño que le puede hacer a la población y desde luego pues quejarnos ante las autoridades de nuestros aliados de la OTAN. Muchísimas gracias, mi general, por sus palabras. Muchísimas gracias. ¿Más comentarios, por favor? Hombre, la mayor seguridad sería que Gibraltar volviera a ser español. Esa sí que sería asegurarnos del todo, porque es de suponer que no entrarán ningún tipo de submarino ajeno a la Armada Española. Pero, en fin, por otro lado tenemos la bandera de Gibraltar desfilando el día de la coronación de Su Majestad Carlos III de Inglaterra. Pero, en fin, así anda la política exterior de España también. Hemos estado hablando antes de la defensa, pero de la exterior me deja solo a expertos. Muchísimas gracias, mi teniente general. Mi general Fontella, ¿quiere añadir alguna cuestión? Nada, muy bien todo. Muchas gracias, mi general. Don Fernando, un minutillo. No, nada más. Nada, pues nada más. Muchísimas gracias y nada, seguiremos, como bien ha dicho el general Cifuentes, informando. Yo pregunté además al Consejo de Seguridad Nuclear que se hacía mediciones y no hace mediciones. El Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene planes de emergencia para todas las centrales nucleares españolas y sus zonas limítrofes, todas las centrales tienen un plan, parece ser que en Gibraltar no hay ningún problema nuclear y eso es una cuestión verdaderamente grave. Parece ser que se acerca, siempre que hay un submarino nuclear, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un buque de la Armada a hacer mediciones a la bahía de Algeciras. Pero también pedí datos de mediciones y me dijeron que eran datos reservados, cosa que me parece verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso porque hay que recordar que allí hay 500.000 de españoles en el campo de Gibraltar y que están siendo usados como escudos humanos, porque cuando llevan ahí esos submarinos saben bien por qué lo hacen y porque saben que están en una zona donde va a ser difícil atacar. Y habría que recordarles, como bien dice la Fundación Heritage Foundation, que Gibraltar está considerado un lugar de primer ataque en caso de conflicto nuclear generalizado. Entonces, más les vale a nuestras autoridades que tomen conciencia y que sepan, como bien se ha comentado por los generales, que sepan presionar en los entornos de la OTAN y en nuestras autoridades de que habría que haber un control y una vigilancia de España en un tema tan estratégico y tan delicado para nuestra soberanía y dignidad nacional como Gibraltar. Pues nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias y les emplazamos a que sigan con nosotros la semana que viene. Por favor, compartan los podcasts con todos sus compañeros de armas, de promoción, vecinos y hasta con sus cuñados. Muchas gracias y muy buenas tardes.